Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Vamos a empezar y terminaremos esta última media hora. Y sé que algunos de ustedes tienen una buena distancia que manejar y esperamos que todos lleguen a su destino y solo pedimos que continúen orando por el programa mientras se transmite al aire. Para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, nuevamente, siempre nos gusta darles la bienvenida. Muchos de ustedes han escrito que es como si estuvieran aquí en el estudio con nosotros, y nos gusta eso. Eso es exactamente lo que queremos transmitir. Así es, somos como un estudio bíblico en casa, y he estado enfatizando a lo largo de estos programas que no estamos asociados con ningún grupo en particular. Somos solo un laico común y corriente, y nos pidieron hace varios años que comenzáramos a enseñar, y supongo que el Señor estuvo en eso, porque ciertamente lo ha bendecido. Pensamos que probablemente duraría 6 meses, y aquí estamos, casi que 5 años, estamos cerca, ¿verdad? Ahora, eso me recuerda, tenemos todos estos programas pasados disponibles, en cinta de video, por supuesto, y como mencionamos 1 o 2 veces, recuerden que mejor lo diré de esta manera. Todas las cintas de video están siendo transcritas a formato impreso, así que si estudias el video, puedes tenerlo palabra por palabra. Eso es lo que es esto. Jerry, con suerte, podrá corregir algunas de mis malas gramáticas, y si Jerry no lo capta, Keith lo hará. Pero estas son solo transcripciones ahora. Queremos que la gente entienda que no son un libro que yo haya escrito. Quizás eso llegue algún día en el futuro, pero estas son solo transcripciones y cada una equivale entonces a una cinta de 6 horas. Está bien, ahora volvamos justo al punto donde lo dejamos hace 2 semanas. Nos desviamos en el programa de la semana pasada. Jerry había sugerido que presentáramos el Evangelio, y me alegra que lo hiciera. Creo que todo resultó para bien, y ahora volvamos a donde lo dejamos, en Hechos capítulo 5, y leímos el versículo 30, pero volvamos al versículo 29. Después de que el sumo sacerdote dijera en el versículo 28, no les ordenamos estrictamente que no enseñaran en este nombre, y entonces Pedro, en el versículo 29, y los otros apóstoles respondieron y dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, el Dios de nuestros padres. Ahora, ¿ves cómo el lenguaje aquí es todo judío? Ese término no se aplicaba a los gentiles. El Dios de nuestros padres era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que Pedro dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, asesinaron y colgaron en un árbol. Y expliqué en ese programa por qué Pedro usó ese lenguaje. Regresa a Deuteronomio 31, y luego el versículo 31, a él lo ha exaltado Dios a su diestra para ser un príncipe, con mayúscula, un salvador. Mira, él iba a ser el político, así como el salvador espiritual para dar arrepentimiento a... ¿Cuál es la siguiente palabra? Israel. Mira, gente pierde eso. Ahora, ¿puedes incluir a los gentiles en eso? Él no está hablando de gentiles. ¿Arrepentimiento para quién? Israel. Eso es lo que dice el libro. No lo estoy retorciendo, solo lo estoy dejando ahí. Y no voy a meterme en eso para que pudieran ver el arrepentimiento extendido a Israel y el perdón de los pecados. Eso me recuerda, regresa de nuevo a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, y mira cómo todo esto encaja de manera apropiada. Vaya, si tan solo la gente pudiera entender que las escrituras son como un reloj bien ajustado. Y he usado esa analogía más de una vez. Está tan meticulosamente ensamblado, pero tantas personas siempre echan palos en la rueda. Pero aquí en Lucas, capítulo 1, ahora comparado con lo que Pedro acaba de decir en Hechos, capítulo 5, que él ha concedido el arrepentimiento a Israel y el perdón de los pecados, y que él iba a ser un príncipe y un salvador.
Está bien, ahora Lucas 1, comenzando con el versículo 67. Y aquí está Zacarías, uno de los sacerdotes, un sacerdote creyente, el padre de Juan el Bautista, el esposo de Isabel. Y en el versículo 67 dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Siempre señalo eso, porque lo que dice no va a ser solo las palabras de un buen judío. Esta es la misma palabra de Dios que está saliendo el Espíritu. Lo está impulsando a decir lo que dice. Ahora lo haré rápido. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado, redimido a su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo en este momento? Israel. Él ha levantado un cuerno de salvación para nosotros. ¿Quiénes son los en la casa de David? Versículo. Sigamos adelante. Como habló por boca de sus santos profetas, que han estado desde que comenzó la era del mundo, que seamos salvos, no de nuestros pecados, no en este versículo, de que entonces, enemigos. Bueno, ¿quiénes eran los enemigos de Israel en ese momento? Los mismos de esta noche, los mismos que habían sido sus enemigos durante casi 2000 años, para que pudiéramos ser salvos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ahora, ¿quién era eso? Los romanos, los griegos, todos los demás que vivían a su alrededor, todos odiaban a la nación de Israel. Y así, Zacarías lo está expresando en un lenguaje sencillo otra vez. Versículo 72. Para cumplir la misericordia prometida a nuestros padres y recordar su santo pacto. ¿Qué pacto? El que le juró a nuestro padre Abraham, terreno de pacto. Ahora, esto es a lo que me refiero cuando digo que todo se basa en los pactos hechos a Abraham. Y Zacarías lo está repitiendo por inspiración del Espíritu Santo. Y recordar el pacto que le juró a nuestro padre Abraham, que nos conceda, siendo liberados de la mano de nuestros, que otra vez, enemigos físicos, y que podamos servirle, que es este Rey y este Mesías, este Dios sin miedo, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado el profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Ahora mira el versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, otra vez, la nación de Israel. ¿Y qué más? El perdón de los pecados. ¿Ves? Ahora, ha cambiado algo entre aquí y Hechos. Ahora regresa conmigo otra vez al capítulo 5 de Hechos. No, nada ha cambiado. Pedro está prácticamente diciendo lo mismo que dijo Zacarías, que Cristo había venido para darles remisión de pecados, pero también para ser su Rey. Si solo se arrepintieran de lo que habían hecho, y eso era haber matado a su Mesías, entonces todo seguiría como Dios lo había planeado. ¿Ves? Está bien. Versículo 33. De Hechos, capítulo 5. Así que cuando esos son los líderes religiosos que ahora tienen a Pedro y a los 11 en juicio, cuando oyeron eso, se sintieron heridos en el corazón. ¿Ves? El Espíritu está trabajando incluso en estos líderes religiosos en Israel. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Como dije hace un par de programas, los religiosos siempre odian la verdad, y los religiosos solo tienen una forma de lidiar con sus enemigos. ¿Y eso qué es? Mátalos, deshazte de ellos. Eso es lo que hace la religión. Ahora, esto puede sorprender a mucha gente, pero este libro nunca usa el término religión de una manera positiva. Nunca. La religión es una mala palabra. Según este libro, cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 12, cómo me beneficié entre los judíos, ¿qué? Religión. ¿Ves? Era algo malo. Y de la misma manera aquí, estas personas eran los líderes religiosos de Israel, y tan pronto como vieron y se dieron cuenta de la verdad de lo que Pedro y los 11 estaban proclamando, solo tienen una opción. Mátalos, ¿ves? Y así buscaron matarlos. Está bien, versículo 34, pero había una cabeza fría. En el grupo, el buen viejo Gamaliel, el que enseñó, el apóstol Pablo en sus primeros días, y entonces se levantó uno en el consejo, un fariseo llamado Gamaliel,
un doctor de la ley que tenía buena reputación entre toda la gente, y ordenó que sacaran a los apóstoles un poco de espacio y les dijo: hombres de Israel. ¿Ves el lenguaje? Hombres de Israel, cuídense a sí mismos. Lo que intentas hacer es tocar a estos hombres, y luego continúa y da un ejemplo de lo que había sucedido antes. Eso no significó nada, y no salió nada de eso. Así que Gamaliel dice: no te preocupes por eso. Si estos tipos no son más que un montón de herejes, son un grupo de locos por aquí, oye, olvídalo. No va a salir nada de eso. No tenemos que hacer nada drástico. Pero sí, son de Dios, dice Gamaliel, mejor no los toquen. Mejor no los toquen. Porque si es de Dios, no hay nada que podamos hacer para contrarrestarlo. Ahora, esa fue una conclusión inteligente, ¿no? Está bien. El versículo 38 es donde lo dice. Ahora dice: les digo que se abstengan de estos hombres, déjenlos en paz, porque si este consejo o este trabajo es de hombres, no llegará a nada. Pero si es de Dios, no lo puedes derribar, no sea que te encuentres incluso luchando contra Dios. Sabes, estábamos mirando un versículo anoche para ti y para mí hoy. Míralo conmigo. Simplemente me viene a la mente Romanos 8. Romanos 8. Versículo 31. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? A veces, sabes, sentimos que estamos tan superados en número. Estamos en una minoría tan pequeña que casi nos da un poco de miedo. Nos ponemos un poco tímidos. Y probablemente soy tan culpable como cualquiera, pero mira las promesas de la palabra de Dios. Así como Gamaliel dijo sobre los 12, Pablo ahora dice que podemos tomar el mismo enfoque. Romanos 8, versículo 31, ¿qué diremos? Entonces a estas cosas, en otras palabras, lo que acaba de escribir antes de esto, sí, Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Los hombres mayores pueden atreverse y pueden salir con la suya por un tiempo. Pero escucha, Él es soberano, está en control, y Él va a ser el vengador final. Mira, por eso Pablo dice en este mismo libro de Romanos: no se venguen ustedes mismos, no tenemos que hacerlo. Dios lo hará por nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Pero el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas gratuitamente? ¿Y qué se puede comentar sobre eso? Bueno, si Dios estaba dispuesto a dar lo mejor que jamás habitó en el cielo, si Dios estaba dispuesto a someterlo a la vergüenza y al sufrimiento de la cruz, para ti y para mí, ¿hay algo más que Él pueda retener? No. Él nos dará libremente todo lo que necesitamos. Y así, en el versículo 33, mientras Pablo continúa: ¿quién podrá acusar a los elegidos de Dios o a los creyentes? ¿Es Dios? ¿Quién justifica? Y así sucesivamente. Está bien, pero volviendo aquí a la economía judía, es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Solo porque cambia su programa al tratar con los judíos y los gentiles, Dios no ha cambiado. Está bien, volvamos a Hechos 5 entonces, versículo 40, y así que a él estuvieron de acuerdo. Estos líderes religiosos escucharon a Gamaliel, y así que cuando llamaron a los apóstoles y los golpearon, al menos lograron eso con ellos. Ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los dejaron ir. Ahora, ahí de nuevo, ¿ves la connotación? Que no debían predicar el nombre de Jesús. Ahora, creo que si hubieran estado tratando con Pablo, habrían dicho: nunca más predicas la muerte, sepultura y resurrección. Porque aquí hay muchas personas que no podían creer en la resurrección, por una parte, pero aquí no mencionan eso. Simplemente dicen: nunca más enseñes en el nombre de Jesús. Así que se fueron, versículo 41, de la presencia del consejo, alegrándose de que fueron considerados dignos de sufrir vergüenza por su nombre. Y luego 42, ¿y diariamente dónde? En el templo. Mira,
El templo todavía está en funcionamiento. El templo sigue siendo el centro de la vida judía. Eso no ha cambiado. Oh, quiero que veas eso. Ahora, cuando lleguemos a Pablo, sé que va a haber una o dos ocasiones donde va a tomar un voto judío y va a convertirse en judío para alcanzar a los judíos. Pero mira, Pablo no tiene nada que ver con el templo en sus viajes misioneros. Él no les dice a sus nuevos conversos allá en Asia Menor, que es la actual Turquía, ahora, asegúrate de llegar al templo en la primera oportunidad que tengas. No, él no hace eso. Pero en cambio, ¿qué hace? Él establece pequeñas congregaciones de creyentes en casas, pequeños grupos de creyentes. Sabes, estábamos hablando la otra noche. Durante más de 20 años, creo que he sido bendecido por el Señor al enseñar estos pequeños grupos fuera del entorno de la iglesia, y estoy en contra de la iglesia. Raro en absoluto. Y aquellos de ustedes que me conocen personalmente saben eso. Nunca le he dicho a nadie que deje de ir a su iglesia o lo que sea. De hecho, una señora me preguntó no hace mucho qué debería hacer. No tengo tiempo, quizás sí, lo tomaré. Hace varios años todavía estábamos enseñando en una universidad aquí en Oklahoma, una clase nocturna en su sección de educación para adultos, y siempre teníamos una matrícula paga de entre 40 y 45 personas en ese salón de clases de la universidad. Enseñé allí durante 13 años, justo de la misma manera en que les enseño a ustedes, sin posición. Y el decano de académicos venía siempre que podía, él y su esposa. Y así me escuchó enseñar. Él sabía lo que estaba enseñando, pero me dijo una noche después de clase, ¿sabes, Les? Tuve una experiencia interesante hace varias semanas. Él dice, mi propio pastor me detuvo en la calle. Ahora, puedo decir esto porque todos los involucrados ya no están. Ya no están. Ni siquiera sé a dónde han ido. Pero él dijo, mi propio pastor me detuvo en la calle una noche y me dijo, doctor, ¿qué tipo de clase de Biblia tan loca tienes allá afuera? De todos modos, porque, dijo, si tienes una clase de Biblia en una universidad como la tuya, debe ser solo un grupo de locos. Y él dice, ¿sabes? Ni siquiera intenté discutir el punto con él. Solo dije, bueno, pastor, voy a hacer un esfuerzo por conseguir una lista de la clase de Les. Y lo voy a llevar en el bolsillo de mi abrigo, y la próxima vez que te vea, te lo voy a mostrar. Y él dice, no pasó más de 3 días. Y él dice, me lo encontré en la calle de nuevo y le dije, oh, por cierto, pastor, esa clase de Biblia tan loca de la que estabas preguntando, aquí está, su lista de personas de la clase. Ahora teníamos una mezcla de estudiantes universitarios y adultos, y él dice que revisó esa lista y casi se puso pálido. Y él dijo, esos son la mayoría de mis diáconos y maestros de escuela dominical. Pero mira, esto es exactamente lo que han sido la mayoría de mis clases. La mayoría de ustedes están activos en sus diferentes iglesias. Nunca he animado a nadie a que deje su iglesia particular y ciertamente no tienen que irse para seguirme. Todo lo que enseñamos es para que ellos puedan entrar y enseñar y compartir estas cosas con otras personas porque después de todo está en la mano, está bien. Pero volviendo a la iglesia original, Pablo no estableció enormes edificios en una esquina, él formó un pequeño grupo de creyentes en una casa. Bueno, lo que realmente iba a decir, y he llegado a la conclusión de que tal vez hay una razón, y no estoy solo. Hay muchos que están enseñando estas pequeñas clases de Biblia en casa, y siempre me acuerdo de Watchman Nee. Ahora, algunos de ustedes pueden haber oído hablar de él, y algunos de ustedes nunca han oído hablar de él, pero Watchman Nee fue un maestro de la Biblia en China justo antes de que los comunistas tomaran el poder. Y Watchman Nee hizo algo muy similar a lo que yo y muchos otros hacemos, y él nunca enseñó tanto en la iglesia organizada local. Él enseñaba en pequeños estudios bíblicos en casa, por toda Shanghái en particular, y los estaba preparando sin que ellos lo supieran, para el día en que las puertas de la iglesia organizada fueron cerradas,
Pero estos pequeños estudios bíblicos podrían seguir adelante. Y cuando regresamos a China hace años y las puertas abrieron, el mundo occidental se quedó atónito por los creyentes que todavía estaban en China. ¿Por qué? Porque estos pequeños estudios bíblicos en casa se fueron a la clandestinidad, sí, pero no los destruyeron. Pero sí destruyeron la iglesia organizada. Y puede que enfrentemos lo mismo algún día, donde nuestras iglesias estarán cerradas y se nos prohibirá, pero, escucha, van a tener un gran problema para detener a 3 o 4 familias reuniéndose en su propia casa, pero de todos modos, así es como comenzó la iglesia. No eran congregaciones enormes, era solo un pequeño grupo, reuniéndose en un ambiente hogareño, pero aquí en el versículo 42 todavía se están reuniendo, donde en el templo todavía están bajo el judaísmo, pero se han separado del mainstream del judaísmo al reconocer quién era Jesús. Está bien, ahora recuerden, han estado vendiendo todos sus bienes, toda su tierra, están cobrando sus depósitos a plazo y están poniendo todo su dinero en la caja común y todos están viviendo de eso. Ahora, todo ha estado yendo de maravilla durante aproximadamente, ¿dónde estamos ahora? Estamos aproximadamente 7 años después de Pentecostés. 7 años y las cosas han estado yendo de maravilla. No, hay discordia. No, hay desacuerdo en la doctrina. Los 12 están bajo el control total de todo esto. Y ahora, en el capítulo 6, lo llamo. Los primeros signos de problemas en el paraíso. Ahora míralo, versículo. En esos días, cuando el número de los discípulos se multiplicaba, en otras palabras, estos creyentes judíos que estaban llegando, varios miles de ellos, surgió un ¿qué? Murmuraciones. Ahora, ¿no has visto un lenguaje así en los primeros 5 capítulos? Decía que todos estaban de un mismo pensamiento, todos en un mismo acuerdo. Nadie carecía de nada. Todos tenían todo lo que necesitaban porque la caja estaba llena. Pero no me imagino que tuvieran un interés del 20% en esos días tampoco. ¿Y qué pasó? Oye, la caja se estaba quedando un poco corta. Ahora, murmullos. ¿Ves? Aquí está el primer signo de problemas. Y así surgió un murmullo de los griegos contra los hebreos. Ahora, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Definición de nuevo. Eso es muy importante. Un griego era simplemente un judío de origen no palestino. En realidad, y nada más, mira, los griegos son gentiles puros y divinos. Los hebreos, por supuesto, eso es autoexplicativo. Ese es el judío, pero esta palabra griego, no dejes que eso te confunda. Estos son judíos no palestinos. En otras palabras, ¿quieres recordar que desde el 606 a.C., cuando Nabucodonosor vino y llevó a Israel cautivo de regreso a Babilonia, solo unos pocos miles regresaron a Jerusalén y restablecieron el culto en el templo y prepararon a la nación para la venida de Cristo en su primer adviento? ¿Qué pasó con el resto de ellos? Bueno, se asimilaron en toda esa parte gentil de lo que ahora era el Imperio Romano. Y después de que se habían asimilado en estas diversas naciones, ¿qué hicieron? Naturalmente, tomaron el idioma de esa nación, las costumbres de esa nación, aunque mantuvieron sus prácticas judaicas. Ahora, esas personas cuando venían a Jerusalén eran los griegos. Eran judíos, pero habían pasado 1 o 2 generaciones fuera, la tierra de Palestina. Entonces, las viudas griegas, las viudas judías no palestinas, estaban siendo ¿qué? Oye, ¿las estaban engañando? Mira, estaban siendo un poco marginadas, eran forasteros, supongo que diríamos en el lenguaje americano. Y así fueron descuidadas en la administración diaria, en otras palabras, la ayuda diaria de su comida y ropa, lo que necesitaran. Verso 2, entonces los 12. ¿Ves qué claro es todo esto? ¿Quién está a cargo? Los 12, y Pedro es el hombre principal de los 12. Y entonces los 12 llamaron a la multitud de los discípulos y dijeron,
no es razonable que dejemos la palabra de Dios y sirvamos mesas. Ahora sé que muchas Biblias dirán los primeros diáconos. Oye, la Biblia no llama a estos tipos diáconos. Ahora, desempeñaron un papel muy similar al de un diácono, pero la Biblia no los llama diáconos. Solo dice que, escuchen, tenemos que tener a alguien que sirva mesas para que no tengamos que hacerlo nosotros. Tenemos que predicar la palabra. Sigue leyendo. Verso 3. Por lo tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Ahora mira este lenguaje. 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos nombrar sobre este asunto. ¿Qué asunto? De cuidar la necesidad física de estas personas para que estos judíos no palestinos no se sientan menospreciados. Tenemos que recuperar la equidad. Verso 4. Pero los 12 dijeron, nos dedicaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Verso 5. Y la propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, un hombre, ahora mira esto, lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe, y Procoro, y Nicandro, y Timón, y Parmenas, y Nicolás, un prosélito de Antioquía, a quienes presentaron ante los apóstoles, y cuando oraron, les impusieron las manos, y la palabra de Dios creció, y el número de los discípulos se multiplicó en Jerusalén grandemente. En otras palabras, estos judíos estaban respondiendo a Pedro y a los 11 y se están convirtiendo en parte de lo que yo llamo esa asamblea de Jerusalén, de creyentes judíos. Está bien, sigue leyendo. Verso 8, Esteban, lleno de fe y poder, que hace maravillas y milagros. ¿Hay algo muy diferente? No, solo es una continuación de ese mismo programa judío. Entonces surgieron, verso 9, ciertos miembros de la sinagoga que se llama la sinagoga de los libertinos, sirenios y alejandrinos, y de los de Cilicia y Asia, discutiendo con Esteban. Y no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con el que él hablaba, y luego sobornaron a hombres o invitaron a hombres a que entraran. ¿Quién dijo? Hemos oído que habla palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y agitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se le echaron encima y lo atraparon. En otras palabras, eran casi como una turba de linchamiento. Agarraron a Esteban y nuevamente lo llevaron ante los líderes religiosos, el consejo, y establecieron testigos falsos que dijeron, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley, porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos entregó. Ahora, ¿de qué ha estado hablando Esteban? La venida del rey y el reino. Y naturalmente, cuando viniera el rey, todo este formato del sistema mosaico de ley y adoración en el templo caería por el camino, porque el rey vendría, el nuevo pacto se convertiría en una realidad y ya no tendrían que estudiar y dar testimonio. Todos estarían en una relación correcta con Dios. Y cuando Esteban y el resto de estos creyentes judíos estaban proclamando eso, la sección religiosa del judaísmo dijo, de ninguna manera no vamos a dejar que nada cambie la forma en que siempre hemos hecho las cosas. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a los ministerios Les Feldick, Ruta 1, Box 7060, Quinta, Oklahoma, 74. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 7452.
A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez por A través de la Biblia con Les Feldick. ¿Está bien?